¿Qué tenemos para hoy, Rulito? No, y el otro aporte, cuando nos Sí. charlaban antes con el tema sindical, el tema político. Ustedes recordarán también ese encuentro empresario que se hizo en Buenos Aires el año pasado, donde Mark Stanley, embajador de Estados Unidos, después de escuchar los discursos... ¿Por qué no se une? Exactamente, Claro, después de cuando... los discursos de Massa y de Horacio Larreta, dijo, no le encontró diferencias, ¿no? ¿por qué no se unen? Si ustedes se unen ya mismo, no esperando a las elecciones, tienen el apoyo nuestro pleno, dijo. O sea, esa fue la propuesta que hizo en público el embajador de Estados Unidos a Horacio y a Sergio. No estaba mal rumbeado Mark. Mal rumbeado. No estaba, me parece que está... Noto animosidad. ¿Contra quién? ¿Contra Mark? De ninguna manera. No me voy a aprender en eso. De ninguna manera contra el compañero Mark Stalin. Le mando un abrazo muy grande. Pero alguien le dijo a Mark, hay un gobierno constitucional, Mark. Y dijo, está muy politizado, profe, está muy politizado. Yo la mandaría a medir a Cristalina Georgieva en la provincia de Buenos Aires. Tranquilo, despacio, una caminata por Moreno, ¿entendés? Un paseo por Avenida Mitre en Avellaneda, para ver cómo responde la gente. ¿Quién te dice la podemos poner? El FMI bueno, la versión del FMI bueno que claro, ¿por qué no tenemos? No hay que descartar nada, no hay que descartar nada. No, ya está, estamos viviendo un neoliberalismo bueno. Ahora, el nivel de injerencia, ahora más allá... El neoliberalismo nacional y popular es este. No, pará, Rulo, Daniel, más allá de la anécdota, el nivel de injerencia que tuvo este embajador y sigue teniendo, es difícil de encontrar de manera explícita como él lo hace. O sea, yo nunca me imaginé que un embajador yanqui pudiera diseñar el escenario político en Argentina de una manera tan explícita. No, el problema es que le hacen caso, no es que... Claro. Nadie lo manda a callar. Claro, el problema dice, sí, tenés razón. El problema es que están haciendo lo que dice Stanley, ¿no? De alguna manera. Es el actual marxismo, de Mark Stanley, justamente. Claro. Un sí marquismo. Llamó Braden y dijo, paren un poco con el intervencionismo. Claro. Bueno, Rulo, ¿desarrollamos el tema o no? A propósito de todo esto, ayer hubo encuentros muy trascendentes, importantes en Estados Unidos, tanto del presidente con su par de Estados Unidos, si le puede llamar par, de Joe Biden, y el otro, el que voy a comentar un poquito más, algunos detalles del encuentro que tuvo Sergio Massa con la vicegerente del Fondo Monetario, Chicago Pinat, que cada vez está teniendo un papel más relevante dentro del fondo, sobre todo con una Cristalina que está medio cascoteada por todos lados. Me parece que el papel de Gopinath va creciendo, por lo menos en lo que es el gusto de los propios de la propia conducción del Fondo Monetario, que es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Y digo, había muchas expectativas, ayer comentábamos esto, había muchas expectativas sobre lo que iba a hacer Argentina en esta reunión, lo que iba a plantear en esta reunión, teniendo en cuenta que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se han acelerado los tiempos y ya año 2023 es absolutamente incumplible. Por más fanatismo que pueda tener el gobierno o pueda tener otro gobierno por cumplir con ese acuerdo, las condiciones políticos, sociales y económicas lo hacen realmente incumplible, ni las metas, ni un camino más, un sendero estable para seguir ese acuerdo. Y sin embargo, ahora con los resultados a la vista, en realidad no sé, pareciera no haberse discutido muy a fondo estos temas en la reunión y mucho menos haber sacado resultados. El eje puesto en la sequía, del tema de que, bueno, el costo de la sequía que tiene para la economía argentina, que esto merece alguna consideración para correr un poquito las metas, primero tuvo una respuesta de parte de los técnicos del fondo diciendo que los cálculos de ellos no dan que haya sido tan importante como dice Argentina el impacto de la sequía. Entonces le bajaron el precio al tema de la sequía en cuanto a que merecería algún tipo de compensación. De todas formas dijeron, bueno, sí, da como para que corramos un poquito las metas del tema de la acumulación de reservas internacionales,
van a ser un poco más flexibles en eso. El número se va a conocer mañana. Mañana se reúne el directorio del fondo, va a dar finalmente por aprobado la cuarta revisión, es decir, la revisión del cuarto trimestre del 2022, y va a soltar esos 5.300 millones de dólares del nuevo desembolso que van a servir para pagar la semana que viene más de 5.500 millones de dólares al propio Fondo Monetario. Es decir, que en el saldo vamos a tener que poner 200 millones más para pagar lo que vence con respecto a lo que es el desembolso. Esto es un resultado directo del tema de tasas de interés, del tema de las sobretasas y el cálculo de la tasa variable que se hace en función de la política de la Fed, que después siguen otros bancos centrales. De esto tampoco se obtuvo nada. El tema de las sobretasas sigue estando presente, se va a seguir pagando, y si hubo alguna mención ayer en la reunión, el resultado fue absolutamente nulo. También se pretendía, había alguna intención de que se cambiara la meta con respecto al déficit fiscal, que la meta bastante dura para este año, hay que bajarlo al 1,9%. Esa meta no se cambia. Y yo diría que la meta que se cambia, que es la de las reservas, tampoco va a seguir de mucho, porque Argentina está muy por debajo de la posibilidad que se plantea ahí de acumulación de reservas durante este año, y por más que le bajen con respecto a la perspectiva inicial 2.000, 3.000 millones de dólares menos, tampoco vamos a llegar, porque hay que ver si inclusive si el resultado en reserva de este año va a ser positivo. Hasta ahora venimos perdiendo reserva, no acumulando reserva como pretende el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, me parece que las condiciones de dureza del plan y la política económica se mantienen. Era muy poco lo que pedía el gobierno argentino, realmente no fue hacer una confrontación con respecto a plantear que este plan era incumplible, y así todo con lo mínimo que fue a pedir, ni siquiera eso me parece que consiguió, por lo cual va a ser un tema conflictivo muy presente, el tema de la política económica del gobierno y del fondo durante todo este año, ¿no? En los próximos meses. Hay una cuestión que, me parece que en la perspectiva, yo insisto que este era un tema que se planteó diferente el año pasado cuando se firmó el acuerdo, y en ese sentido, en aquel momento cuando se firmó el acuerdo, la perspectiva que era cada 3 meses vamos a estar peleando, no por el acuerdo, tratando de correr las condiciones, evitar que el fondo quiera correr las condiciones para el otro lado, y demás. Lo que estamos viendo ahora es que con el empeoramiento que hubo de la situación en general para la economía argentina, inclusive por el contexto de sequía y contexto internacional, más que pelea es una charla cordial, el tema de cómo seguimos para adelante, y seguimos en la política de ser los mejores alumnos y los más esforzados por cumplir con ese acuerdo. Me parece que ahí hay un problema político muy, muy serio, muy grave, y que las consecuencias, me parece, van a estar a la vista a muy, pero muy cortísimo plazo, ¿no? Bien, Rulo, sigamos atentamente lo que está sucediendo con las negociaciones con el Fondo Monetario y el impacto político que eso puede llegar a... Exactamente. En un año electoral, ¿no? Vale decir. Sí, tal cual. Y hay un tema que yo no quisiera pasar por alto, pero quizás lo podemos profundizar en otro momento, es que por lo menos yo no recuerdo al peronismo en la historia contemporánea sin un candidato a presidente expectante. El peronismo, que suele decirse, ¿no?, a modo de metáfora, ¿no?, que es como un tiburón que huele la sangre y el poder, y de hecho fue un movimiento político construido desde el poder, interpretando lo que sucedía en la sociedad, pero desde el poder. Hoy no tiene candidato presidencial, claramente, no hay uno claro, ¿no? Y es una novedad política, por lo menos. Tal cual. No recuerdo, no hay ninguno. Acá contó Jorge que están impulsando a Massa, que Massa es el candidato de casi todos, de casi todos, de un sector del kirchnerismo, de un sector del gobierno, de un sector de los grupos económicos locales,
de un sector de los medios locales, de sí mismo, claramente. Menos de la gente. Bueno, hay que ver. Bueno, compañero, ¿la seguimos mañana, Rulito? Sí, señor, estamos siempre... Hoy se conoce un dato, Rulo, que va a ser importante para seguir analizando las condiciones del acuerdo o no, que es el dato de pobreza. Sí, vamos a ver a la tarde, creo que, ¿qué hora es? 16:30 creo que va a estar el dato. A las 16 en punto se abre el dato. En torno al 40%, veremos. Bueno, es el doble de pobreza que dejó Cristina. Más allá de que se especula mucho con el número de pobreza de salida del gobierno kirchnerista, pero la verdad es que se ha duplicado. Obviamente Macri en eso fue letal, con las devaluaciones más el congelamiento salarial, hizo estragos. Pero hoy vamos a tener el número para saber cuán viable es aceptar el acuerdo que propone el fondo desde el punto de vista social, ojo. Es decir, sí. Después hay otros jugadores, Sí, y también en ese calendario tengamos en cuenta mañana cuando salga el resultado de la reunión del directorio del fondo, seguramente vamos a tener un comunicado, que siempre hay alguna cosita paralela entre líneas de los comunicados del fondo, porque además de decir, sí, bueno, aprobamos la meta del cuarto trimestre, algo más siempre dicen, me parece que hay que estar atento también a ver qué mensaje de las autoridades máximas del fondo con respecto a Argentina, ¿no? Un abrazo muy grande, Rulito. Otro para todos ahí. Chau. Vamos una tanda. Vamos a la columna, profesor. Bien. Vamos a esta costumbre tan argentina de que los presidentes asumen, se van a Estados Unidos o se van a Estados Unidos simplemente a rendir una especie de pleitesía y al mismo tiempo a ver qué pueden obtener. El primer presidente argentino en visita oficial como presidente a Estados Unidos fue Arturo Frondizi. No es que antes no haya habido ningún presidente en los Estados Unidos, pero no iban como presidentes. La más famosa de esas visitas es la de Sarmiento, que se recorrió todo Estados Unidos y escribió un gran libro sobre todo lo que vio ahí. Pero efectivamente, como presidente, visita oficial, Arturo Frondizi el 19 de enero de 1959 y estuvo hasta el 1 de febrero. Tuvo como 11 días allí y obviamente tuvo todo tipo de reuniones, pero también había ahí un claro alineamiento. La Argentina ya había entrado unos años antes, no tantos años antes, a el Fondo Monetario Internacional y bueno, toda esta política de Frondizi hizo que, entre otras cosas, cambie su política petrolera y invitó a la Argentina a las petroleras norteamericanas. El primer jefe de Estado argentino que recibió a uno estadounidense fue Agustín Pedro Justo, que saludó, le dio la bienvenida porque vino a nuestro país, Franklin Delano Roosevelt, el 1 de diciembre de 1936. Podemos decir que esa es la primera vez que un presidente argentino y un presidente estadounidense se encuentran, y vino en el marco de la participación en la Conferencia Panamericana. La Conferencia Panamericana tenía un líder absoluto, que era el presidente de Estados Unidos, justamente, y venía Franklin Delano Roosevelt a cambiar el paradigma económico que tenía Estados Unidos a partir del New Deal, políticas de intervención estatal, se enfrentó a la Corte Suprema. Bueno, fue un presidente que cada vez que se presentó en las urnas ganó, 4 elecciones consecutivas ganó Franklin Delano Roosevelt, y no siguió ganando porque murió. Después de Franklin Delano Roosevelt tuvieron que cambiar la constitución para que ningún presidente norteamericano pueda gobernar más que 2 mandatos. El segundo presidente norteamericano que vino por aquí fue Eisenhower, fue uno de los 5 generales 5 estrellas por sus méritos en la Segunda Guerra Mundial, y vino aquí en 1960, estuvo en Mar del Plata, lo acompañó Frondizi, se fueron juntos en automóvil hasta Bariloche. Este dato no interesa, pero capaz que a alguno le llama la atención. El tercer presidente que vino aquí de Estados Unidos fue 30 años después, George Bush, padre, que vino y visitó a Carlos Saúl Menem. Famoso partido de tenis en Olivos, ¿no? Un partido de tenis en Olivos. El famoso somos del mismo palo. ¿Te acordás? Sí. Era toda una sorpresa tener un presidente muy pro norteamericano
Y ni hablar de origen peronista, ¿no? Recordemos que el peronismo surge en términos electorales con la contradicción Braden-Perón, ¿no? Exacto. Y Menem vino a Braden y Perón. George Bush jugando al tenis en Olivos, ¿no? Sí, aparte, 2 días antes de que venga Bush. Que se dejó ganar incluso Carlos, ¿no? No, sí, se dejó ganar. Y él estaba acostumbrado a que se le dejen ganar a él, ¿no? Bueno, pero conceptualmente, Daniel, lo hemos dicho más de una vez en el programa, desde la muerte de Perón hasta la llegada de Néstor Carlos Kirchner, el justicialismo fue el partido del ajuste neoliberal en Argentina, por lo tanto, la foto y el encuentro con Bush es muy coherente por parte de Carlos Saúl Menem. No, y después eso tuvo el resumen en una frase para mí extraordinaria, de Guido Di Tella, ¿no? Cuando definió las relaciones entre Argentina y Estados Unidos como relaciones carnales. Claro. Imborrable esa frase. No, además es cómo definir la política exterior literalmente en 2 palabras y que quede en la memoria por siempre. Así es. Y además no necesitas más nada, no hay que necesitas escribir 4 libros, 5 encuentros, 4 congresos. No. Y con la ironía, usted no sé si tuvieron la oportunidad de conocerlo a Guido Di Tella, ¿no? Con la ironía que lo hacía, digamos. Y no solo que lo hacía, sino que asumía eso, no es que dijo relaciones carnales y después tiró el equipo atrás. Claro. Guido Di Tella le llegó a enviar muñecos Winnie the Pooh a los Kelpers. A los Kelpers. Sí. A los Kelpers. Sí. Poco a poco. Un osado de política exterior, ¿no? Un osado bárbaro. Poco a poco nos fueron llevando a la crisis del 2001. Claro. Era muy simpático. Nos alinearon. Pero claro, vos sabés que una de las características de esa visita de Bush es que 3 días antes Seineldin hace un levantamiento cara pintada. El 3 de diciembre del año 91, presentación de Doble Vida, el disco de Soda Stereo en el Estadio de Obras, en total. Vea vos la referencia que tiene Daniel. Bueno, pues yo estaba ahí viendo. Estaba en obra. Estaba en obra y recuerdo que había mucha conmoción, digamos. De hecho, hubo menciones en ese momento en el recital sobre el alzamiento militar. Bueno, lo aplastaron en forma unánime porque 3 días después venía Bush. No era cuestión de estar en esas condiciones. Ahora, toda esta política tan cercana con Estados Unidos y con la conducción republicana, cuando ganó Bill Clinton, siguió intacta. De hecho, Bill Clinton en una de las veces que la recibió a Menem, no solamente elogió toda su política, por supuesto, porque está alineada con Estados Unidos, sino que dijo, my friend Menem, mi amigo Menem, casi como una frase que acá se usa bastante, ¿no? Mi amigo tal, mi amigo... De hecho, vino a la Argentina Clinton. Sí, claro que vino a la Argentina, lo llevaron también a Bariloche, que parece ser un clásico, porque cuando vino Obama también lo llevaron a... Ya vino a apoyar a Macri, Obama. Claro, de acuerdo perfectamente. Un 24 de marzo, aparte vino. Exacto. El último... Tuvieron la diferencia que el 24 de marzo no se quedó en la ciudad de Buenos Aires Obama, y lo llevaron a Bariloche, ahí recuerdo, ¿no? Claro, bueno, hablando de gestos simbólicos, después vino el George Bush hijo, también. Exacto. Vino aquí, uno de los que lo recibió, porque aparte vino en el medio de la cuestión del ALCA, ¿no? Uno de los que lo recibió fue... En el año 2005, ¿no? 2005 noviembre del 2005 estaba acá Bush, recibiendo ovación por parte de los concurrentes. Que ayer mencionábamos en ese encuentro como Kirchner le tocaba la rodilla para ver quién estaba ahí. Ayer estuve muy atento a ese tipo de gestos, me parece que la gestualidad la ganó. Se lo vio un poco nervioso. Porque le habían tocado la rodilla a De la Rúa, ¿te acordás, Daniel? Sí. Y él le devolvió el gesto, Néstor. Claro. Eso lo relata muy bien el autor de ambas fotos, ¿no? Víctor Bugué. Sí, claro. Un saludo a Víctor, gran fotógrafo, gran profesional. Hoy desplazado, ¿no? No forma parte del equipo de fotógrafos presidencial. Una pena, ¿no? Se lo vio bastante nervioso ayer el presidente Alberto Fernández. Tenía un papel impreso en su rodilla, ¿no? Como no queriéndose olvidar. No se lo vio cómodo, digamos. Y según el rulo no le fue bien, ¿no? El resultado de la reunión no fue positivo, según... Bueno, desestimaron esos 20.000 millones de dólares de pérdida por la cosecha y de ninguna manera aflojaron. Y lo escuchó, por lo que se vio, ¿no? Lo escuchó y asintía con la cabeza, ¿no? Pero, como decía el Mano Santa, poniendo esta balaganza, ¿no? Claro. Así es. Claramente. Claro. Bueno,
hubo muchos periodos presidenciales que no hubo. Discúlpeme por la cita académica. No. Son aportes. El 9 de septiembre del 77, a las 9 de la mañana, se encontraron Jimmy Carter y Jorge Rafael Videla en los Estados Unidos. Costó, porque la administración anterior a Carter había apoyado el golpe de Estado, pero la de Jimmy Carter empezaba a hablar del tema de los derechos humanos. Claro. Hacían denuncias sobre los derechos humanos, lograron gestionar ese encuentro, pero en ese encuentro Carter le mencionó dos cuestiones que le preocupaban. Uno, el desarrollo nuclear en la Argentina, al que le dijeron frenen el desarrollo, y por otro lado le dijo qué pasa con el tema de los derechos humanos. Videla balbuceó algunas Los informes de Patricia Derian en su momento fueron muy importantes. Exactamente, y ella era de la administración justamente de Jimmy Carter. Ahora, luego, Roberto Viola también visitó Estados Unidos, lo visitó antes de asumir y después de asumir, pero ya Galtieri no tuvo tiempo, porque hubo, en el momento anterior a la decisión de invadir Malvinas, de recuperar Malvinas, hubo una larga conversación, cerca de 1 hora y media, entre Ronald Reagan y Galtieri. Ronald Reagan tratando de convencerlo: no lo hagas, porque si no te vamos a aplastar. Y Galtieri, decidido, se mandó, lo hizo. Y luego, por supuesto, el desarrollo final de la dictadura militar, no hubo más visitas presidenciales. Y en 1985, en marzo de 1985, el presidente argentino Raúl Alfonsín va a Estados Unidos, habla con el presidente Reagan, va al Capitolio, hace un discurso en ese lugar, va a Houston para tratar de convencer a las empresas. Déjame decir algo, Sí. no a favor de Alfonsín, ¿no? Que Sí. se defienda solo, que lo defiendan los alfonsinistas, si es que queda alguno. Pero qué contexto internacional adverso tenía Alfonsín, ¿eh? Lo tenía. A Pinochet en Chile. Sí. A Thatcher en Inglaterra. Reino Unido. Sí. A Reagan en Estados Unidos. Algunos gobiernos socialdemócratas en Europa que lo acompañaban. Creo que estaba Bettino Craxi en Italia, y bueno, y Felipe González en España, y Mitterrand en Francia, ¿no? Compensaba un poquito con eso. Pero tenía un dispositivo muy en contra en términos regionales. Ni hablar que Brasil todavía no se había democratizado, Stroessner todavía estaba en Paraguay, Bolivia no se había democratizado, o sea, tenía una adversidad muy grande al fondo. Claro, y explotó la crisis de la deuda externa, y Estados Unidos, que hablaba, Reagan había hecho un discurso diciendo vamos a intervenir en distintos países centroamericanos, y como escuchamos antes, no lo voy a volver a poner el audio, Alfonsín habló de la autonomía de los pueblos, etcétera. Tuvo cierta valentía comparado con los otros visitantes, ¿no? Sí. De la Rúa, Gripum le dio el pase. sí. Por eso. En junio del 2000 fue de la Rúa a Estados Unidos, fue a rendir examen, directamente fue a rendir examen. Estaban los inversores diciendo: ¿por qué vamos a poner plata en la Argentina? A tratar de ablandar las condiciones de la deuda. Y por supuesto, durante todo el ciclo kirchnerista la relación varió. Fue a Estados Unidos varias veces Néstor Kirchner, también fue Cristina, pero la relación era tensa, la relación era más bien de antipatía, esto ya lo conocemos, y se intenta revertir con Mauricio Macri y su vínculo fuerte con Donald Trump, pero sobre todo con este discurso de Mauricio Macri que vamos a escuchar ahora, y con esto cierro, en el que nos pide básicamente Mauricio Macri que nos enamoremos de Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional. A ver. And also with Christine, I have to confess that we started a great relationship some months ago. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crushing on with Christine. Crashing on with Christine. Nos tenemos que enamorar de Christine, y así estamos, porque después nos hablaron de que también nos tenemos que enamorar de Cristalina, ¿no? Claro, bueno, igual Macri pifió. ¿Te acordás que su primer caracterización fue ir a la Fundación Clinton a apoyar a Hillary? Sí. Creo que fueron dos presidentes, uno de todo el planeta. Uno fue Crazy On, Crazy on. Mirá la estadista.